Ellos diseñaron sus hogares para aprovechar cada brisa disponible. Los castillos y mansiones medievales se construían con gruesas paredes de piedra, que no solo ofrecían protección, sino que también ayudaban a mantener el interior fresco durante el verano y cálido en invierno. Estas paredes actuaban como aislantes naturales, absorbiendo el calor del día y liberándolo lentamente por la noche. Una técnica que hoy en día se conoce como masa térmica. Pero la piedra no era la única clave del confort medieval. Las ventanas eran otro elemento fundamental. A diferencia de las enormes ventanas de vidrio que usamos hoy, las casas medievales tenían aberturas más pequeñas, estratégicamente ubicadas para maximizar la ventilación cruzada. En los castillos, los tragaluces y las torres de ventilación canalizaban el aire caliente hacia arriba y lo expulsaban, permitiendo que el aire más fresco entrara desde abajo. Este mismo principio se sigue usando en edificios modernos diseñados para ser eficientes sin depender del aire acondicionado. Las casas de los nobles también solían contar con grandes techos abovedados que ayudaban a que el aire caliente subiera, dejando las áreas habitables más frescas. Además, muchos castillos estaban construidos en colinas o cerca de cuerpos de agua, lo que facilitaba la brisa constante. Mientras tanto, en las ciudades medievales, donde el hacinamiento hacía que el calor se sintiera aún más sofocante, la gente recurría a otras estrategias para mantenerse fresca. Muchos hogares urbanos tenían patios interiores con pequeños jardines y fuentes que ayudaban a bajar la temperatura con la evaporación del agua. En algunos lugares, se tendían telas húmedas sobre puertas y ventanas para refrescar el aire que entraba. Una técnica similar a los sistemas de enfriamiento por evaporación usados en climas áridos hoy en día. Para los campesinos que no tenían acceso a los lujos de los castillos o las casas de los mercaderes, la sombra y la ubicación de sus viviendas eran su mejor defensa contra el calor. Muchas casas rurales se construían orientadas estratégicamente para recibir menos sol directo durante las horas más calurosas del día. También se plantaban árboles de hoja caduca alrededor de las casas, proporcionando sombra en verano, pero permitiendo que el sol entrara en invierno cuando los árboles perdían sus hojas. En el interior, los suelos de tierra y las alfombras de junco mantenían la temperatura más baja, mientras que las paredes de barro y paja actuaban como aislantes naturales. La ropa también jugaba un papel importante en la lucha contra el calor. A diferencia de lo que podríamos imaginar, la gente medieval vestía con varias capas de ropa incluso en verano, pero estas prendas eran mayormente de lino, un tejido ligero y transpirable que absorbía el sudor y permitía que la brisa pasara a través de la tela. Además, los sombreros anchos y las capuchas protegían del sol directo, algo que sigue siendo una estrategia efectiva en muchas culturas actuales. Incluso la alimentación cambiaba con el clima. Durante los meses más calurosos, se preferían comidas ligeras y fáciles de digerir, como frutas frescas, pan y quesos, en lugar de los guisos pesados que se consumían en invierno. Las bebidas también se adaptaban a la temperatura. Aunque la refrigeración moderna no existía, los pozos profundos y las bodegas subterráneas servían como lugares frescos para almacenar alimentos y mantener el agua y la cerveza a temperaturas más agradables. A pesar de no contar con la tecnología de hoy en día, los medievales desarrollaron estrategias ingeniosas para hacer frente al calor. Desde la arquitectura de sus hogares hasta sus hábitos diarios, supieron adaptarse a su entorno con soluciones que, en muchos casos, siguen siendo relevantes en la actualidad. Así que la próxima vez que tu aire acondicionado se averíe en pleno verano, tal vez puedas inspirarte en algunas de estas técnicas ancestrales para mantenerte fresco. Ellos diseñaron sus hogares con una precisión impresionante, incluso sin los principios modernos de la termodinámica para guiarlos. Hablemos de esas enormes paredes. No estamos hablando solo de gruesas, estamos hablando de auténticos muros colosales. Algunas paredes de castillos y mansiones llegaban a medir hasta 4 pies de espesor. Eso es más ancho que la mayoría de las puertas modernas,
Y no solo servían para mantener alejados a los invasores, también actuaban como gigantescos bloques de aislamiento. Durante los calurosos días de verano, estas gruesas paredes de piedra absorbían el calor, manteniendo el interior fresco y agradable. Por la noche, liberaban lentamente ese calor, creando un sistema de regulación de temperatura natural que funcionaba las 24 horas del día. Lo más impresionante: estas paredes eran tan eficaces que algunos castillos medievales aún mantienen temperaturas confortables en la actualidad, incluso sin sistemas modernos de climatización. Los techos altos en estas lujosas viviendas no solo servían para exhibir costosos tapices. Con alturas que llegaban a los 6 metros en algunos casos, estas habitaciones gigantescas aprovechaban un principio simple: el aire caliente sube. Mientras los campesinos se asaban en sus cabañas de techos bajos, los nobles disfrutaban de su propia versión medieval del aire acondicionado, con el aire caliente flotando muy por encima de sus perfumadas cabezas. Algunos registros muestran que en ciertos grandes salones los techos alcanzaban más de 9 metros de altura. Eso sí que es tener espacio para respirar. Las ventanas en las mansiones medievales eran auténticas obras de arte. Altas y estrechas, estaban estratégicamente colocadas unas frente a otras para generar corrientes de aire cruzadas que harían que cualquier agente inmobiliario moderno se sintiera celoso. Los profundos asientos de piedra tallados en esas gruesas paredes tenían una doble función. No solo eran rincones perfectos para la lectura, sino que también servían como estaciones naturales de enfriamiento. A menudo, estos asientos de ventana contaban con pequeños canales de drenaje tallados en la piedra para manejar la lluvia, lo que, de manera incidental, los convertía en lugares ideales para atrapar brisas frescas en los días más calurosos. Algunos nobles ingeniosos incluso colocaban pantallas finas de alabastro en sus ventanas para filtrar la luz solar intensa mientras permitían la circulación del aire. Los suelos tampoco eran solo para caminar. Los pisos de piedra lisa o mármol se mantenían naturalmente frescos incluso durante los días más calurosos. Caminar descalzo sobre estos suelos era como encontrar el lado frío de la almohada, pero multiplicado por 100. Algunos nobles astutos ordenaban a sus sirvientes humedecer ligeramente el suelo en los días de calor extremo, creando un efecto de enfriamiento por evaporación. Las casas más ricas incluso tenían diferentes tipos de pisos para cada estación: piedras más oscuras para conservar el calor en invierno y piedras más claras y frescas para el verano. Los jardines eran el verdadero secreto del enfriamiento medieval. No eran simples patios traseros, sino sistemas de refrigeración al aire libre cuidadosamente diseñados y disfrazados de espacios de recreo. Los pasillos cubiertos, conocidos como pérgolas, a menudo estaban adornados con enredaderas de uva, proporcionando sombra y bocadillos, el multitasking medieval en su máxima expresión. Se plantaban grandes árboles estratégicamente para bloquear los rayos más intensos del sol, y las fuentes no estaban ahí solo para la decoración. El agua en movimiento creaba microclimas frescos en su entorno inmediato. Algunos jardines incluso contaban con secciones hundidas que atrapaban el aire frío, formando pequeños oasis de aire acondicionado natural. Hablando de fuentes y canales de agua, estos no eran solo ostentosos adornos medievales. Los más ricos contaban con intrincados sistemas de agua corriente que enfriaban el aire mediante la evaporación. Algunas mansiones particularmente lujosas incluso tenían ventiladores impulsados por agua, aunque los sirvientes probablemente no estaban muy emocionados con la tarea de mantener el flujo constante del agua. La evidencia arqueológica sugiere que algunas casas señoriales contaban con complejos sistemas de agua que podían rociar una fina niebla en ciertas áreas del jardín durante los días especialmente calurosos. La pieza de resistencia eran las bodegas subterráneas. Estas habitaciones mantenían una temperatura constante de alrededor de 13 grados Celsius durante todo el año, lo que las convertía en el lugar perfecto tanto para almacenar alimentos
como para refugiarse del calor. Piensa en ellas como el equivalente medieval de pasar el verano en el sótano, solo que con más barriles de vino y menos consolas de videojuegos. Algunas de estas bodegas eran enormes, capaces de almacenar provisiones suficientes para cientos de personas y generar corrientes de aire fresco que circulaban por toda la casa a través de sistemas de conductos inteligentemente diseñados. Todos estos métodos de refrigeración combinados creaban espacios sorprendentemente confortables, demostrando que los arquitectos medievales sabían bastante sobre cómo combatir el calor. Mientras tanto, el pueblo llano tenía que ingeniárselas con sus propias soluciones para mantenerse fresco, y lo hicieron con métodos realmente ingeniosos que no requerían un presupuesto digno de la realeza. Vamos a descubrir cómo el otro 99% de la población logró mantenerse fresco durante los sofocantes meses de verano. Mientras los nobles descansaban en sus mansiones de piedra con elegantes fuentes, los campesinos medievales tenían que ser creativos con sus métodos de enfriamiento. Pero no sientas demasiada lástima por ellos. Estas personas ingeniosas desarrollaron soluciones sorprendentemente eficaces para combatir el calor, y lo hicieron sin gastar ni una sola moneda de oro. El arma secreta en el arsenal de refrigeración de un campesino era el techo de paja. No eran simples sombreros de paja para casas, sino sofisticados sistemas de aislamiento que dejarían en vergüenza a algunos tejados modernos. Un techo de paja bien instalado podía alcanzar entre 30 y 35 centímetros de grosor, creando múltiples bolsas de aire que funcionaban como una especie de envoltura de burbujas prehistórica. La construcción en capas atrapaba el aire fresco entre secciones, mientras que el denso material impedía que el calor del sol penetrara en el interior. Estudios recientes de cabañas con techos de paja que han sobrevivido hasta la actualidad muestran que estas estructuras podían reducir la temperatura interior hasta en 8 grados en comparación con el calor exterior. Los campesinos medievales quizás no tenían títulos en ingeniería, pero eran maestros de la ventilación natural. Sus casas contaban con puertas y ventanas colocadas estratégicamente para crear patrones de flujo de aire sorprendentemente eficaces. El toque de genialidad: el agujero de humo en el techo, originalmente diseñado para dejar escapar el humo del fuego de la cocina, también servía como un ventilador de escape medieval. El aire caliente subía y salía por esta abertura, atrayendo aire más fresco a través de las puertas y ventanas. Era la versión campesina medieval de un ventilador de ventilación para toda la casa, pero sin la factura de electricidad. El horario diario de los campesinos medievales seguía un patrón que los expertos en productividad modernos probablemente cobrarían una fortuna por enseñar. Al levantarse antes del amanecer, realizaban el trabajo pesado en los campos mientras las temperaturas aún eran soportables. Durante las horas más calurosas del día, generalmente entre el mediodía y las 3 de la tarde, tomaban un descanso que haría que una siesta española pareciera un simple descanso. Esto no era pereza, sino una estrategia climática inteligente que maximizaba la energía y minimizaba la exposición al calor. Plantar árboles alrededor de las cabañas de los campesinos no era solo por estética o para obtener frutas, era parte de una estrategia de enfriamiento inteligente transmitida de generación en generación. Los árboles de hoja caduca plantados en el lado sur de las casas proporcionaban un control de temperatura estacional perfecto. En verano, su follaje ofrecía una sombra refrescante, mientras que en invierno, sus ramas desnudas permitían que la luz del sol calentara el hogar. Esto era ingeniería solar sin necesidad de cálculos matemáticos. Muchos campesinos elegían específicamente árboles frutales para este propósito, porque si vas a tener un árbol de sombra, bien podría darte manzanas, ¿no? Incluso sus rutinas diarias estaban cuidadosamente diseñadas para gestionar las temperaturas. Las tareas pesadas, como trillar grano o cortar leña, se realizaban temprano en la mañana o en las últimas horas de la tarde. Las actividades bajo techo, como reparar herramientas o hilar lana, se reservaban para las abrasadoras horas del mediodía, cuando trabajar afuera
se sentía como ser un pedazo de pan tostándose en un horno gigante. Las mujeres solían hornear temprano en la mañana, aprovechando las horas frescas para preparar la comida y evitando calentar la casa en los momentos de mayor temperatura. Los campesinos medievales también descubrieron que las áreas pavimentadas con piedra cerca de sus casas podían ser un arma de doble filo. Durante el día, estas superficies absorbían el calor, volviéndose insoportables, pero al caer la noche, liberaban ese calor lentamente. Los campesinos más astutos usaban estos espacios cálidos para secar hierbas o ropa después de la puesta de sol, aprovechando la energía térmica almacenada. Era la versión medieval de una secadora de ropa, solo que requería mucha más paciencia. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, y los campesinos medievales demostraron esto con sus ingeniosas soluciones para mantenerse frescos. Pero mantenerse fresco no solo era una cuestión de comodidad, sino de supervivencia, especialmente cuando el verano traía consigo enjambres de insectos decididos a hacer la vida miserable para todos, ricos o pobres por igual. Y esos insectos estaban a punto de encontrarse con su mayor enemigo. Los métodos de control de plagas medievales, sorprendentemente efectivos. Antes de las mosquiteras y los matainsectos eléctricos, los meses de verano significaban compartir el hogar con una cantidad de visitantes alados suficiente para formar su propio pequeño reino. El control de plagas medieval era como una partida interminable de ajedrez, solo que las piezas enemigas tenían alas y una insaciable sed de sangre humana. Lo peor, estas batallas ocurrían cada verano, lo que hacía del control de plagas una habilidad de supervivencia crucial. Los mosquitos eran el enemigo público número uno. Estos vampiros zumbadores no solo eran molestos, sino que estaban en todas partes. Los registros históricos de monasterios medievales describen enjambres tan densos que oscurecían el aire como nubes de tormenta. Un relato particularmente detallado de un monasterio inglés del siglo XIII se quejaba de mosquitos tan numerosos que podían dejar seco a un hombre más rápido que los recaudadores de impuestos del rey. Y sin repelente de insectos, ni ventanas con mallas, la gente tenía que ser creativa. Los ricos resolvían este problema haciendo que sus sirvientes agitaran grandes abanicos durante toda la noche, lo que probablemente explique por qué portador de abanico era un título de trabajo en algunas casas nobles. Sin duda, debía ser una profesión muy demandada en las ferias de empleo medievales. Pero los medievales no estaban completamente indefensos. Descubrieron que ciertas plantas actuaban como repelentes naturales de insectos. La lavanda, el romero y la artemisa eran el equivalente medieval de un aerosol antimosquitos. Estas hierbas se plantaban estratégicamente alrededor de puertas y ventanas, creando zonas de barrera natural que los insectos preferían evitar. Lo más ingenioso, muchas de estas plantas también tenían usos medicinales o culinarios, convirtiéndolas en la navaja suiza de la jardinería medieval. Algunos monasterios mantenían extensos jardines de hierbas que cumplían una triple función: repeler insectos, sazonar la comida y tratar diversas dolencias. El humo era otra arma en la guerra contra los insectos. Los hogares medievales quemaban ciertos tipos de madera y hierbas durante las horas de la tarde, creando una barrera protectora de humo. El cedro era especialmente popular porque su aroma resultaba agradable para los humanos, pero espantaba a los insectos. Algunas personas incluso añadían hierbas a sus fogatas de cocina, convirtiendo la preparación de la cena en una estrategia de control de plagas. Era como las velas de citronela que usamos hoy en día, pero con mucha más cocina real involucrada. Documentos históricos muestran que algunas comunidades incluso desarrollaron rituales específicos basados en el humo para marcar el inicio de la temporada de mosquitos. El arma secreta medieval contra los insectos. Los animales. Tener gallinas no solo servía para obtener huevos. Estas aves eran excelentes para controlar los insectos en el suelo.
Una sola gallina podía consumir varios miles de insectos al día, convirtiéndolas en campeonas del control de plagas en la Edad Media. Los murciélagos también eran huéspedes bienvenidos en muchas áreas, con algunos monasterios construyendo refugios especiales para ellos en sus jardines. Los europeos medievales quizás no entendían la ecolocalización, pero sí sabían que un solo murciélago podía devorar miles de mosquitos en una sola noche. Algunas comunidades incluso fomentaban la anidación de golondrinas cerca de sus hogares, creando un sistema natural de defensa aérea contra los insectos. Dentro de las casas, la gente colgaba manojos de hierbas secas en las vigas del techo. Estas hierbas tenían una doble función: ayudaban a repeler insectos y también estaban disponibles para cocinar. Las opciones más populares incluían hojas de laurel, menta y tanaceto. Los manojos se reemplazaban regularmente para mantener su efectividad, creando una versión medieval de esos pequeños ambientadores en forma de árbol para autos, solo que con beneficios reales para el control de plagas. En las casas más grandes, estos ramos de hierbas podían encontrarse en casi todas las habitaciones, formando una de las primeras formas de control de plagas a nivel doméstico. Un truco particularmente ingenioso consistía en utilizar tipos específicos de humo de madera en las áreas de almacenamiento de alimentos. Algunas maderas duras, al quemarse, producían un humo que no solo alejaba a los insectos voladores, sino que también ayudaba a conservar los alimentos. El roble y el haya eran especialmente apreciados, ya que su humo ofrecía protección que podía durar semanas. Este método era tan efectivo que algunas de estas técnicas de ahumado todavía se utilizan en la preservación de alimentos tradicional hoy en día. Los medievales quizás no entendían la química detrás de este proceso, pero sabían que funcionaba. Las comunidades rurales a menudo plantaban tipos específicos de flores conocidas por repeler insectos alrededor de sus jardines de vegetales y el perímetro de sus hogares. Las caléndulas, los crisantemos y las margaritas de piretro no solo formaban una barrera hermosa, sino también letal para los insectos. Estas mismas plantas aún se utilizan hoy en día en la fabricación de insecticidas naturales. Resulta que los jardineros medievales estaban en lo cierto. Algunas comunidades incluso celebraban festivales anuales de plantación para asegurarse de que estos jardines protectores se mantuvieran en óptimas condiciones. A medida que aumentaban las temperaturas del verano y los insectos se multiplicaban, la lucha contra los bichos se entrelazaba con otro desafío: mantenerse cómodo con la pesada vestimenta medieval. Desde los ásperos linos de los campesinos hasta la armadura de los caballeros, la moda medieval planteaba sus propios desafíos para mantenerse fresco, y la gente desarrolló soluciones sorprendentes para lidiar tanto con el calor como con su vestuario. Vestirse en los veranos medievales era como jugar un arriesgado juego de ¿cuál es la menor cantidad de ropa que puedo usar sin escandalizar al sacerdote local? La respuesta variaba drásticamente según el estatus social, con nobles y campesinos adoptando enfoques muy diferentes para la vestimenta estival. La ropa medieval no solo se trataba de verse bien, era un delicado equilibrio entre estatus social, funcionalidad y no desmayarse por un golpe de calor. Para la nobleza, la vestimenta consistía en múltiples capas, porque al parecer los ricos medievales nunca recibieron el mensaje de que menos es más. Los más adinerados llevaban prendas de lino fino debajo de capas exteriores de seda, a menudo en colores claros que reflejaban la luz del sol. Estas telas no solo eran una cuestión de ostentación. La seda ayudaba a regular la temperatura corporal, mientras que el lino absorbía el sudor de manera eficiente. Un guardarropa de verano para un noble podía costar tanto como una casa de campesino, lo cual parece un poco excesivo solo para evitar manchas de sudor. Los registros históricos muestran que algunos nobles poseían vestimenta cuyo valor superaba lo que sus sirvientes ganarían en 10 años. Hablando de inflación en la moda, los campesinos, por otro lado, mantenían las cosas mucho más simples.
Sus atuendos de verano consistían en prendas básicas de lino o lana ligera, generalmente sin teñir y de ajuste holgado. Estas ropas podían parecer sencillas, pero eran sorprendentemente prácticas. El corte suelto permitía la circulación del aire, mientras que las fibras naturales absorbían el sudor y se secaban rápidamente. El guardarropa de un campesino podía contener solo 2 o 3 conjuntos, pero estaban diseñados para resistir todo, desde el trabajo en el campo hasta las festividades del pueblo. Algunos campesinos ingeniosos incluso humedecían ligeramente sus ropas durante el calor extremo, creando una forma primitiva de enfriamiento por evaporación. Pero los caballeros eran los que peor lo pasaban. Llevar una armadura completa en verano era como ser una patata envuelta en papel de aluminio. Un conjunto completo de armadura podía pesar entre 18 y 30 kilos. Eso es como cargar con un niño de primaria todo el día bajo el sol abrasador. Para evitar cocinarse dentro de sus cascos metálicos, los caballeros usaban prendas acolchadas llamadas gambesones debajo de la armadura. Estas gruesas camisetas acolchadas estaban diseñadas para absorber el sudor y proporcionar amortiguación. Los registros de torneos medievales mencionan caballeros que perdían hasta 2 kilos de agua en eventos de verano, dándole un nuevo significado a la expresión sofocarse de calor. Algunos torneos incluso incluían descansos especiales para que los caballeros se refrescaran y evitaran la insolación. El tema de la ropa interior era sorprendentemente sofisticado. El lino era el equivalente medieval de las telas deportivas modernas, valorado por su capacidad para absorber la humedad. Los nobles podían llevar múltiples capas de lino cada vez más fino, mientras que los campesinos se conformaban con una sola capa. Algunos nobles especialmente refinados incluso perfumaban sus prendas de lino con hierbas, el desodorante medieval en su máxima expresión. El lino más fino era tan valioso que se incluía específicamente en testamentos nobles, pasando de generación en generación como si fueran joyas familiares. Los cubrecabezas no eran solo declaraciones de moda, sino herramientas esenciales para sobrevivir al verano. Los campesinos que trabajaban en el campo usaban sombreros de paja de ala ancha que hacían que los sombreros modernos parecieran diminutos en comparación. Estos sombreros eran tan efectivos que diseños similares siguen siendo utilizados por agricultores hoy en día. Las mujeres nobles preferían velos y gorros ligeros, mientras que los hombres usaban distintos estilos de gorras y sombreros según su estatus social. Un manual de moda del siglo XIV aconsejaba a las damas adineradas usar velos de seda pálida en verano para que el sol no las hiciera parecer plebeyas. La crítica de moda medieval en su máxima expresión. Incluso los zapatos recibían un tratamiento especial para el verano. Mientras que los campesinos podían ir descalzos en los meses más calurosos, aire acondicionado natural para los pies, los nobles usaban zapatos de cuero ligero o zapatillas dentro de sus hogares. Algunos nobles particularmente extravagantes tenían zapatos de verano con diminutos orificios de ventilación. Básicamente, los crocs medievales, solo que con menos plástico y más elegancia. Los más adinerados podían incluso tener diferentes zapatos para la mañana y la tarde, cambiándolos a medida que la temperatura del suelo aumentaba. Los verdaderos mártires de la moda, sin embargo, eran los miembros del clero. Intentar llevar múltiples capas de pesadas túnicas negras en el calor del verano mientras mantenían la compostura era todo un desafío. No es de extrañar que los sacerdotes medievales parecieran tan malhumorados en los registros históricos. Algunos documentos eclesiásticos incluso incluyen debates sobre si era aceptable relajar el código de vestimenta en las olas de calor extremas. Spoiler alert. La respuesta casi siempre era no. Un registro particularmente curioso de un monasterio francés se queja de que los monjes se quedaban dormidos durante los servicios de verano debido a sus pesadas túnicas. Aparentemente, ni siquiera la devoción divina podía resistir la fatiga causada por el calor. Todo este esfuerzo por mantenerse fresco y evitar las quemaduras solares
llevó al desarrollo de algunas soluciones bastante creativas para la protección solar. Y cuando se trataba del protector solar medieval, ahí es donde las cosas se ponían realmente interesantes. Las medidas que tomaban las personas para proteger su piel harían que los dermatólogos modernos aplaudieran o se llevaran las manos a la cabeza. Antes de que el protector solar viniera en botellas con factor de protección solar, los medievales tenían que ser ingeniosos con la protección solar, y vaya que lo fueron. La receta más famosa de protector solar medieval proviene de un fascinante texto médico llamado Trotula, escrito por una médica llamada Trota en el siglo XII en Italia. Su receta parece sacada de un experimento de química medieval. Mezcla raíz de lirio, plomo blanco, mastique, incienso, alcanfor y manteca. Luego, agrégale agua de rosas. No es precisamente algo que encontrarías en tu farmacia local. Hablemos del plomo blanco por un momento. Al parecer, los estándares de belleza medievales valían la pena arriesgarse a un pequeño envenenamiento casual. El plomo blanco era básicamente el equivalente medieval del óxido de zinc moderno en los protectores solares, solo que con un pequeño inconveniente. Podía matarte. La parte más increíble es que la gente sabía que era peligroso, pero lo usaban de todos modos. Un escritor medieval anotó que blanquea el rostro, pero acorta la vida. Un efecto secundario que los fabricantes de protectores solares modernos, sabiamente, han decidido omitir en sus etiquetas. Los campesinos, bendecidos con más sentido común y menos dinero, optaban por métodos de protección solar mucho más prácticos. Los sombreros de paja de ala ancha eran la opción más común para los trabajadores del campo, acompañados de mangas largas y cualquier otra prenda que pudieran usar sin desmayarse por el calor. Estas soluciones simples quizás no eran glamorosas, pero evitaban que la gente terminara como langostas medievales. Tratar las quemaduras solares también era una aventura en sí misma. El pueblo llano tenía algunos remedios sorprendentemente efectivos. Claras de huevo mezcladas con agua de rosas, aloe vera. Sí, ya lo tenían en aquella época, y varias cataplasmas herbales. Un tratamiento particularmente popular consistía en jugo de pepino mezclado con vinagre. No muy diferente de las lociones modernas para después del sol, solo que sin el colorante verde artificial ni los envases elegantes. Las horas de trabajo se planificaban cuidadosamente en función de la exposición al sol. La mayoría de las tareas al aire libre se realizaban temprano en la mañana o al final de la tarde, mientras que las actividades bajo techo se reservaban para esas brutales horas del mediodía. Esto no solo se hacía para evitar las quemaduras solares, sino que era una cuestión de supervivencia. Los textos médicos medievales registran casos de insolaciones severas, especialmente entre agricultores y trabajadores de la construcción. Un relato describe a un albañil que trabajó durante el calor del mediodía y sufrió quemaduras tan intensas que su mente divagó durante 3 días. La versión medieval de Osha no habría aprobado esto. Las actitudes culturales hacia la exposición solar eran fascinantes. La piel bronceada se asociaba con el trabajo campesino, lo que hacía que la piel pálida fuera un símbolo de estatus entre los ricos. Esto llevó a comportamientos verdaderamente extraños para evitar el sol entre los nobles. Las mujeres usaban gruesos velos y guantes, incluso en el clima más caluroso, y algunos aristócratas solo salían al exterior bajo doseles sostenidos por sirvientes. Los dermatólogos medievales habrían hecho una fortuna si hubieran existido. La protección solar más práctica provenía de la propia arquitectura. Los pasillos cubiertos, las puertas profundas y los aleros sobresalientes no eran solo decorativos, sino que creaban sombras que las personas podían usar como si fueran ninjas medievales evitando el sol. Los mercados urbanos solían tener toldos de lona extendidos sobre las zonas más concurridas, creando espacios de compra a la sombra que harían que los diseñadores de centros comerciales modernos asintieran con aprobación. Quizás la mejor protección solar medieval consistía simplemente en quedarse dentro de casa durante las horas de mayor calor.
Esto no se consideraba pereza, sino una estrategia de supervivencia bien entendida y transmitida de generación en generación. Los nobles se refugiaban en sus frescas mansiones de piedra, mientras que los campesinos buscaban la sombra de los árboles o la relativa frescura de sus cabañas. Como escribió un autor medieval, solo los perros rabiosos y los ingleses salen al sol del mediodía. Aunque la cita pueda ser de una época posterior, el sentimiento sin duda estaba presente en la Edad Media. Si se consideran todos estos métodos en conjunto, desde las dudosas mezclas químicas de los ricos hasta las soluciones prácticas de la gente común, la protección solar medieval fue una mezcla notable de ingenio, superstición y sentido común. Puede que no entendieran los rayos UV o los factores de protección solar, pero ciertamente sabían cómo evitar las quemaduras, tanto en sentido literal como figurado.